Muy buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanza Suriel les da la más cordial bienvenida a su centro de conferencias. Realmente, aquel que quiere para su vida algo diferente, algo nuevo, necesita tomar acción. Quien quiere ver un cambio necesita realizar acciones diferentes que lo lleven a ver la realidad de ese cambio. El que quiere continuar en las mismas, obviamente, pues no realiza ninguna transformación. Nuestro tema de hoy está relacionado precisamente con ese cambio que todos queremos ver. Obviamente todos queremos un mundo diferente, queremos un mundo maravilloso, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos para lograr ese cambio? Nuestro tema de hoy implica tomar conciencia, pero también implica realizar las acciones para llevarnos a esa transformación. Dentro de estos estudios, dentro de las escuelas, de los centros de enseñanza gnóstica, se persigue un cambio, una transformación, que nos convirtamos en seres revolucionarios. Esa revolución se consigue a través de 3 factores. El primer factor implica el morir a mí mismo. Como dicen las Escrituras, nos dejó el venerable Jesús el Cristo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese morir implica ese morir al hombre viejo, a las viejas costumbres, a los viejos hábitos. El segundo factor de la revolución de la conciencia implica un nacimiento, y todo nacimiento implica la parte sexual, la energía. De allí se produce toda vida, todo nacimiento. El tercer factor implica precisamente el sacrificio por la humanidad. Cuando me convierto en una persona dispuesta a morir a mis defectos, a mis errores, me estoy sacrificando a mí mismo para que nuestros hermanos conozcan esa luz. Porque una chispa de luz que libero en mí, dentro de mí, hace esa luz hacia los hermanos. A medida que me ayudo a mí mismo, ayudo a otros. El tema de hoy vamos a tomarlo precisamente hacia esos errores. Cómo transformar esos errores en nosotros mismos. Cómo se forman esos errores. El defecto, o que algunos llaman pecados, esos pecados. ¿Cómo podemos dejar de que los errores sigan creciendo en nosotros? ¿Cómo podemos cerrarle la puerta al pecado? A raíz de ciertas perturbaciones en el planeta Tierra, hubo necesidad que seres superiores, seres de luz, vinieran a tratar de estabilizar un poco el planeta Tierra. Estabilizarlo físicamente, me refiero. Y le fue colocado a la humanidad, a la raza, aquella raza primigenia, le fue colocado el llamado órgano cundartiguador. De ese órgano cundartiguador nosotros tenemos vestigios en nuestro cuerpo físico, ¿sí? En la parte de la columna, una pequeña cola, ¿sí? Lo que le llaman la cola de Satán. Ese órgano fue colocado para que transformáramos las energías del cosmos, las recibiéramos y las enviáramos al interior de la Tierra para estabilizar el planeta. Luego fue retirado ese órgano cundartiguador. Sin embargo, las malas influencias, las malas consecuencias de ese órgano cundartiguador quedaron establecidas en el hombre, en la psiquis.
A partir de allí se generó la caída, lo que le llaman la caída de Adán y Eva a través del pecado, que fue el pecado sexual. Y quedó establecido ese pecado en toda la humanidad. Eso como preámbulo, pues actualmente nosotros conocemos que hay una parte en nosotros que es una parte de luz, ¿sí? Un porcentaje mínimo, un 3%, o en caso dado mucho menos. Y también tenemos ese porcentaje que es mucho mayor, que es el porcentaje del pecado del error. Ahora, ya nosotros, comprendiendo esta parte, comprendiendo que tenemos una parte de luz y esa parte de oscuridad que debemos transformar, que debemos manejar para nosotros despertar la conciencia, alcanzar lo que llaman muchos la iluminación o convertirnos en hombres de verdad. Entonces, partiendo de que ya tenemos ese conocimiento de quiénes somos y a dónde queremos llegar, entonces el mecanismo es cómo vamos a evitar que el error nos domine, que el pecado nos controle, cuál es la puerta de entrada y cuál es la puerta que debemos y cuáles son esas puertas que precisamente vamos a darle las técnicas para que nosotros las cerremos. Aquel que le cierra las puertas al pecado, obviamente, tiene la capacidad de despertar la conciencia y convertirse en un hombre de verdad. El mundo físico, como tal, no existe. Puede parecer un choque, ¿verdad? Puede parecer increíble que yo les diga que esa silla, que la mesa, no es algo físico. Muchos dirán, está loca, no lo pueden aceptar. Que hay un árbol, por ejemplo, tengo enfrente un árbol, estoy viendo una imagen del árbol. Esa imagen penetra en mi mente. No es el árbol, es la imagen. Estoy viendo la imagen del árbol. Pero el árbol en sí, la cosa en sí, no la veo. Solo percibo una imagen. ¿Sí? Comprenden hasta ahí, ¿verdad? No estoy viendo del árbol, no estoy viendo sino la imagen. No estoy viendo la cosa completa. Para verla completa, tendría que desarrollar otros sentidos que me permiten penetrar los átomos, las moléculas y ver que el árbol en sí no es tanto físico, sino que se compone de energía. Nosotros nos vinculamos con el mundo físico. Nosotros creemos que somos este cuerpo físico. Pero la verdad de nosotros es que somos seres de energía, somos seres de luz. Esa es nuestra realidad. Me llama la atención el versículo en Eclesiastés, lo escribió el gran sabio Salomón, diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol. No existe nada nuevo, ya todo está hecho. Lo que existe es transformación. Entonces, ¿qué vamos a transformar? ¿Puedo transformar el árbol? ¿Puedo acaso transformar el mal genio de un amigo, de una persona, de un familiar? ¿Puedo transformarlo a él? ¿O puedo transformar la impresión que me causa el mal genio de él? Como no podemos cambiar, crear lo que ya está, ¿sí? Lo que podemos hacer es transformarlo. Existe es transformación. Entonces, el mundo físico nos llega a través de impresiones. Esas imágenes que nos llegan de las personas, de las cosas, de los objetos, son
impresiones. ¿Y quién las recibe? La mente. Entonces, allí está la clave, en transformar. ¿Qué es lo que vamos a transformar? Las impresiones que a diario recibimos. ¿Acaso es fácil tomar las manifestaciones, por ejemplo, cuando a nosotros nos insultan, cuando nos calumnian? No es fácil recibir un insulto, ¿cierto? Entonces debemos transformarlo. ¿Cómo podemos transformar la impresión que nos causa un insultador? Anteponiendo la conciencia, comprendiendo a ese ser con compasión. ¿Por qué hay dentro de nosotros ira, orgullo, lujuria? ¿Por qué existe dentro de nosotros todos esos defectos? Porque en determinado momento permitimos que una impresión de orgullo llegara hasta nosotros y no la transformamos. ¿Por qué existe en nosotros la ira? Porque en determinado momento le dimos cabida a una impresión de una persona que vino con ira hacia nosotros. ¿Cómo podemos dejar nosotros de seguir alimentando, seguir creando más defectos? Y es precisamente porque comprendiendo que una imagen, una impresión, entra precisamente a través de los 5 sentidos. ¿Qué pasaría si la persona no escucha, no ve, no puede percibir los objetos? No existiría como persona, no existiríamos sin los sentidos físicos. Las impresiones, entonces, llegan a nosotros a través de los 5 sentidos. Pero esos 5 sentidos necesitamos transformarlos, modificarlos. ¿Alguien ha leído aquella frase, aquella escritura bíblica que dice que si alguien quiere llegar al reino, tiene que sacarse los ojos? Si le es impedimento para llegar al reino de los cielos, sus ojos, que tiene que sacárselos. O si las manos son impedimentos para llegar al reino de los cielos, pues córtesela, dicen las escrituras. Y precisamente se refiere a que nosotros debemos darle esa transformación a las impresiones, y es a través de esos sentidos externos, esas ventanas, en las ventanas a las cuales entran y penetran a nuestra mente todas las impresiones. Pongamos un ejemplo. Pongamos que una persona ve a un individuo del sexo opuesto, a una persona atractiva del sexo opuesto. Obviamente se genera el deseo, y ese deseo va a generar que se alimente el defecto de la lujuria. Y obviamente ese defecto se cristaliza en nuestra mente, toma forma, porque no se transformó la impresión que causó la persona del sexo opuesto. Es una impresión mal transformada. Entonces, de allí debemos comprender que aquella persona que quiere transformarse, que quiere cambiar, necesita comprender que cada imagen, cada escena produce un efecto interior. Lo externo es lo interior. Comprender esto nos lleva a nosotros a realizar ese factor de la revolución de la conciencia para morir,
para dejar de alimentar esos defectos. Somos seres energéticos, somos seres de luz. Y la materia prima donde se gesta precisamente es allí. Esa es la materia prima que nosotros vamos a transformar. Saber digerir las impresiones para que no cause en nosotros mayores errores. Pero, ¿qué podemos decir en lo que respecta a los 5 sentidos? La vista, el oído, el verbo, por ejemplo, convertir nuestro verbo en un verbo de luz. Los antiguos nos dejaron estas enseñanzas a través de las estelas de piedra. En San Agustín nosotros podemos ver esas grandes estatuas de piedra que tienen las cabezas grandes, las orejas. Si nosotros observamos las orejas, son redondas, circulares, y en el medio tienen un punto. Esto nos indica que esos seres comprendían la necesidad de saber escuchar. Si nosotros estamos atentos, si anteponemos la conciencia para poder escuchar, y no lo hacemos con lo que ya tiene archivado en la memoria, con lo que tenemos los conceptos, obviamente es la conciencia la que escucha y no se van a formar más impresiones. No va a haber esas imágenes que alimenten más nuestros agregados. Otro de los aspectos que vemos en las estelas de San Agustín que nos indica que había transformación en estos seres, en estos hombres, un trabajo superior, son los ojos. ¿Sí? Tienen enormes ojos. Esto indica el saber ver. Por ejemplo, alguien ve a una persona, pero ya tiene un concepto de lo que es esa persona. Entonces, quien está viendo realmente es el defecto. Quien ve a la persona no la ve íntegramente como es. La ve a través de lo que ya tiene guardado en su memoria, el concepto de lo que es esa persona. Y obviamente es el ego el que maneja esta parte de nuestra vista. Otra de los aspectos es que estas estatuas de San Agustín, ellos tenían en la boca sus dientes, unos gestos felinos, ¿sí? Los dientes, toda la boca, todo el aspecto era del tigre. Eso indica la capacidad para revolucionarnos contra nosotros mismos. Revolucionarnos, eso indica un cambio, una transformación. La fuerza y la ferocidad del tigre la necesitamos nosotros para ya dejar de andar en la línea horizontal. La línea horizontal nos trae desde el nacimiento, el crecimiento, la muerte, ¿sí? En cambio, aquellos que tienen la ferocidad, el valor, el coraje para andar en la línea vertical, andan en la línea de convertirse en superhombres. Los niveles del ser indican precisamente esa transformación, una escalera hacia arriba. Todo esto nos quiere indicar a nosotros el cambio que necesitamos hacerlo dentro de nosotros mismos, en nuestro interior. Por ejemplo, difícil de transformar, por ejemplo, una persona en una situación que se encuentre sin empleo, ¿sí? Una persona que perdió el empleo, que tiene problemas económicos, que no haya salida a su situación. ¿Cómo transforma esto? La clave precisamente es la reflexión. La reflexión. ¿Cómo transformamos eso? Bueno, todo pasa. Este mundo es ilusorio. Y con la ayuda de nuestro ser
obviamente vamos a comprender todo esto. Transformamos una imagen de lujuria, como un varón que va en la calle va a transformar una imagen que le presenta a una dama atractiva a través de la comprensión. Que hay que comprender que esa dama, tarde o temprano, va a ir, su cuerpo físico que él tanto admira, tarde o temprano va a ir a la tumba. ¿Cómo admiramos, cómo transformamos una impresión de codicia? Si vemos una joya o un auto, algo que deseamos, pues a la larga todo eso es del tiempo y todo desaparece. Y al final nada nos llevamos. ¿Cómo transformamos una impresión de orgullo? Cuando me creo que por mi posición social, cuando creo que por tener dinero soy más que los demás, cuando creo que porque tengo un puesto y otros me alaban o tengo empleados, ya soy superior a otros. Con la confrontación. Debo confrontar que eso es una imagen mental y debo confrontarla con la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad como seres que habitamos este planeta? Somos unas criaturas infinitamente pequeñas. La Tierra es como un granito de arena en el cosmos. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Por qué de sentir orgullo? ¿Por qué de creerme superior a otros? Transformamos mediante la comprensión. Transformamos mediante la confrontación. Colóquele a esa imagen, colóquele el opuesto. ¿Por qué he de sentirme orgulloso porque tengo los hijos que tengo o la familia que tengo? Es perecedero. La familia es del tiempo. Hoy tenemos esta madre, estos padres, pero ¿y cuántas madres y cuántos padres no hemos tenido en el pasado? Entonces se trata de que seamos un poquito más objetivos con todo lo que llega a nosotros. Llámese problema, llámese cualquier situación, es susceptible de cambio, de transformación. Tenemos que estar en casa, ¿sí? Porque si alguien viene, nos llama, no estamos en casa. Cuando alguien nos habla, debemos estar atentos para que escuche la conciencia y no el ego. Todo lo que observamos, necesitamos transformarlo, mirarle en realidad el contenido, el trasfondo de eso. Nos sucede, y es que muchas veces nos dejamos absorber por el ambiente, nos dejamos absorber y estamos haciendo un trabajo de autoobservación. Es básico autoobservarnos para primero comprender quién es el que mira, ¿sí? ¿Quién es el que escucha? ¿Quién es el que emite una opinión ante determinadas circunstancias? Imagínense nosotros dando una opinión de una situación pasajera y aseverando algo, pues que nosotros vemos que es ilusión. Entonces estamos fortaleciendo más y más nuestros errores. Necesitamos estar atentos, necesitamos estar en el escucha, estar presentes en la conciencia, porque si estamos inatentos, obviamente es el defecto el que va a tomar partido, el que va a ver, el que va a oír, el que va a hablar, el que va a tomar decisiones. Nos trasladamos a esa época para comprender un poco la situación de la caída del hombre, ¿sí?
esa caída que fue de esa raza representada en Adán y Eva, pero lo que nos compete es nuestra parte hoy en día. Ya no podemos irnos allá y tratar de comprender. Sí, quedaron unas consecuencias, que fue ese vestigio de ese órgano cundartiguador, pero lo que nos compete es hoy nuestra realidad actual, cómo cambiarla, cómo transformarla. La caída de Adán y Eva fue precisamente el pecado original a través del sexo, pero hoy en día también lo tenemos. Hoy en día también vemos que a través del sexo la humanidad se está degenerando, y es allí donde entran precisamente el conocimiento gnóstico para darle a comprender a la humanidad el sentido de estas enseñanzas, el propósito de que nosotros nos transformemos, nos convirtamos en hombres de verdad. El verbo, por ejemplo, que hoy está tan degenerado, y obviamente la parte sexual, empezó en aquellos tiempos a degenerar. Empezaron los intelectuales, ese intelectualismo muy brillante a surgir en la época de los griegos, y luego en la época de los romanos, del Imperio Romano, vinieron los prostíbulos, toda esta degeneración sexual, y que hoy en día los vemos como a través del intelecto se justifica toda clase de delitos, y vemos cómo el sexo está llevando a la perdición a nuestros hermanos, a toda esta humanidad. Entonces, esos dos aspectos los vemos hoy en unas fases más y más decadentes. Esa sexualidad que cada día se respeta menos esa parte sagrada, ese don divino. Y obviamente también hay una parte de ignorancia, de desconocimiento acerca de lo que implica en realidad la sexualidad. Bueno, son situaciones difíciles. Se necesita precisamente la ayuda de nuestro ser, ¿sí? Y mucha comprensión, comprender que a la larga nadie es indispensable. A la larga todos estamos de paso aquí, y que aquella familia que quedó desvalida, que quedó pues sin el sustento material, obviamente para ellos surgirá una fuerza superior dentro de ellos que les dé el sustento, porque lamentablemente nosotros queremos apoyarnos siempre en los demás, pero dentro de cada uno existe una fuerza, dentro de cada uno existe ese padre, esa madre, y en determinadas situaciones difíciles como esta, en un problema como esta, surgen esos valores en el ser, surge la capacidad, surge la fuerza para salir adelante, aún desde los más pequeñitos, Se ha escuchado casos de niños que incluso ayudan en una situación así y le dan la fuerza, el valor y el empuje a una familia para salir adelante. Porque siempre estamos acostumbrados a tener un apoyo físico, a tener un bastón para nosotros realizar las cosas, pero no. Existe además una familia, aparte de la familia biológica, existe una familia del alma. Tenemos esa falsa impresión de que estamos solos, de que somos seres independientes y que dependemos nada más de la familia y que lo nuestro es la familia, pero no nos recordamos que hay otra familia del alma, ¿sí?, que incluso puede suplir nuestras necesidades, que puede ayudarnos, darnos la fuerza. Por ejemplo, ha habido personas que se han trasladado de un país a otro. Por situaciones de violencia han tenido que dejar sus hogares, sus familias físicas, biológicas, y se han ido a países extraños,
con costumbres, con un lenguaje diferente, y en esos países han encontrado familias del alma que le ayudan, le suplen y surgen y siguen adelante. Entonces, es un falso concepto el pensar que nosotros estamos separados de la divinidad, que mi familia es nada más mi familia biológica. Entonces, todas esas son impresiones que necesitamos transformar como conjunto, como raza, como seres humanos que pertenecemos a una sola humanidad. Bueno, para que nosotros podamos comprender esa parte interna, esa parte íntima, comprender el ego, necesitamos ante todo la ayuda de la Madre Divina. A través de la meditación interna, ella es la que nos puede mostrar esas escenas, ayudar a comprender cómo separarnos de esos defectos, cuáles son las tendencias. Incluso puede mostrarnos por anticipado cómo se van a manifestar esos defectos. Entonces es a través de la devoción, a través de una comprensión interna con nuestra Madre Divina. No es a través de esfuerzos físicos, no es a través de ningún tipo de cuestiones mentales, solo es a través de la ayuda de la Madre Divina con la meditación interna. Dígame, Señor. Actualmente hay una problemática muy vivida más que todo por los adolescentes y niños, ¿no? El bullying no es una cuestión que digamos que sea de esta generación, de esta época. El bullying ha existido siempre. De hecho, muchos fuimos víctimas del bullying. Y sin embargo, hay un aspecto a tener en cuenta, y es que los padres necesitan hacerle ver a sus hijos que sí tenemos defectos, que sí tenemos aspectos negativos de nuestra forma física, de nuestra forma de ser, pero también tenemos valores. Entonces, no se trata tampoco de que vamos a decirle a los hijos que si le hacen bullying, obviamente va a reaccionar en forma negativa hacia el compañero de escuela, hacia el vecino, hacia el familiar. No, simplemente hay que ver qué reacción produce y ayudarles a comprender esa reacción. Que no alimentemos nosotros una separatividad, una violencia, que no alimentemos esa parte de violencia. Porque obviamente en la situación actual de esta humanidad esperan un punto así en que le digan cara de fulanito para armar una gran trifulca, porque es una cuestión de energía, es una cuestión que se viene desatando, es parte de lo que se tiene que dar. Entonces es la comprensión en los hogares y no traer más esa parte de que darle tanta publicidad, ¿sí? Porque los medios lo que hacen es reforzar más el bullying. Inconscientemente o conscientemente se refuerza lo que se quiere, lo que se supone que se quiere evitar. Entonces, es una parte de un poquito más de objetividad, confrontación con esa parte interna, esos sentimientos, y pues hacerles comprender a los jóvenes que no van a encontrar un mundo perfecto donde todo el mundo le acepte tal cual como son y todo el mundo le halague, ¿ok? Entonces, es tratar de romper, porque es una parte de mucha violencia que se viene gestando. Comprendiendo entonces este aspecto de esa unidad como seres humanos, como seres de luz, hacia allá apuntamos con este conocimiento, a que nos liberemos y lo hagamos por amor a nuestros hermanos y ayudemos a los que vienen levantándose, a aquellos que sinceramente buscan el camino para regresar hacia el sendero de la luz. Les damos gracias a todos
por su asistencia. Les damos gracias a nuestros hermanos que a través de las redes nos permiten llevar este mensaje hasta sus hogares. Para todos, paz inverencial.